en sus especialidades. Músculo esquelético es un área de mucho interés. En algunos lugares del mundo ya es una subespecialidad, radiología en músculo esquelético. En nuestro país hay cursos de alta especialidad en imagen diagnóstica de músculo esquelético. Yo siempre les hago referencia a que la autoridad mundial en radiología músculo esquelético es un profesor de aquí de la Universidad de California en San Diego, el doctor Donald Resnick. Es una persona extraordinariamente brillante. Recuerdo haber escuchado en la primera conferencia que me tocó con él hace bastantes años en la Ciudad de México, cuando yo era residente de radiología. Y desde entonces le he escuchado cuando menos una conferencia por año. El doctor Resnick escribió un libro de radiología musculoesquelético. Cuando yo era residente de radiología, el libro eran 3 tomos. En la actualidad son 7 tomos del libro de radiología musculoesquelético del doctor Resnick. Y él se dedica más a articulaciones. Ustedes ya se imaginan lo extenso que es hablar de este tema. Este doctor que les digo, en el Congreso de los Estados Unidos, yo lo veo ya sea dando sus conferencias o en los pasillos, y a sus más de 75 años, es una persona jovial, siempre está activo. Es el único médico radiólogo que ha dictado 2 veces la conferencia magistral del curso de la Sociedad de Radiología de Norteamérica. Habitualmente se lo dejan a un médico radiólogo top a nivel mundial. Él es el único que la ha dado en 2 ocasiones. Él tiene un curso que implementa cada año aquí en la Universidad de California, San Diego. Ojalá alguna vez lo tomen. No hay pretexto para no tomarlo. Habitualmente lo hacen sábado y domingo. Su curso de radiología musculoesquelético, en donde abarca los principales temas a desarrollar. Son de las personas que yo realmente admiro y con las que quisiera identificarme. Muy bien. Hablar de esto, entonces les digo, es muy extenso. Ustedes ya llevaron su curso de anatomía de músculo esquelético, llevaron clases de fisiología, llevaron fisiopatología, llevaron patología. Ya conocen mucho de los huesos y las articulaciones. Ivana, ¿me recuerda cuál es la clasificación de los huesos? Largos, cortos, planos e irregulares. A ver, huesos largos, planos, cortos y Irregulares. irregulares. ¿Me da el ejemplo de un hueso irregular? Los del cráneo. ¿Cuáles? No, los del carpo. Los del carpo. Un nombre en específico, un hueso. El hueso semilunar. El hueso semilunar. ¿Ese es un hueso irregular? Sí. Ese es un hueso corto. ¿Sí? Eden, ¿le da el nombre de un hueso irregular, por favor? Pues podría ser una vértebra. Yara, ¿le da el nombre de un hueso irregular, por favor? ¿El etmoides? El etmoides, sí. El etmoides y el esfenoides son los ejemplos más característicos de huesos irregulares, ¿verdad? Bueno, ya se dan cuenta que en algo tan básico les falta conocimiento. Y son preguntas demasiado básicas, ¿verdad? Muy básicas. Ok, entonces,
tenemos huesos largos, aquí están viendo el fémur. Tenemos huesos planos, están viendo los huesos de la bóveda del cráneo. Tenemos huesos cortos, como los de la columna vertebral. Huesos irregulares, principalmente los huesos de la cara y de la base del cráneo. ¿Ok? Un hueso largo tiene varias porciones. Luisa, ¿me dice las porciones de un hueso largo, por favor, Luisa Navarrete? Sí, es epífisis, diáfisis y metáfisis. ¿Y qué significa eso? ¿Qué No, significa cada una de las que me dijo? ¿Cómo define la epífisis? ¿Cómo define la diáfisis? ¿Cómo define la metáfisis? mm, en sí no sabría definirlo, doctor. No sabría definirlo. Ok. Ah, Raúl Badilla, ¿le ayuda a su compañera? Pues la epífisis serían los bordes de un hueso largo. Los bordes de un hueso largo. Por ejemplo, aquí le estoy señalando la epífisis. Este es un No, borde, no, esa sería la parte larga. Es pero yo la le estoy diáfisis. señalando un borde. Sería como que los Es bordes que usted dijo distales del hueso. un borde de un hueso largo. Las partes distales. Las partes distales Sí. de un hueso largo son Las epífisis. las epífisis. ¿Qué es la diáfisis? La parte larga del hueso que está en medio. La diáfisis es la parte larga del hueso. ¿Qué otro nombre recibe? Mm, no recuerdo, doctor. ¿Y qué es la metáfisis? Pues es la conexión de la parte del borde distal y la parte larga del hueso. Ujú. ¿Qué es la fisis? Mm, no, no sé cómo se define, doctor. ¿Le dice Edgar qué es la fisis? Como el crecimiento ¿No lo o escuchamos? la unión del hueso. No se le escucha. ¿Es el crecimiento o la unión del hueso? ¿Es el qué? ¿El crecimiento o la unión del hueso? ¿Está de acuerdo Rubén Millán con Edgar? Fisis es crecimiento. La fisis es crecimiento. ¿Alguien me dice qué es la fisis? Es el cartílago de crecimiento. Es el cartílago de crecimiento, ¿verdad? Y eso, pues, existe cuando el hueso está en crecimiento en los niños, ¿sí? Bueno, nuevamente les digo, sí, quiero que se den cuenta que les falta el conocimiento básico. ¿Por qué quiero que se den cuenta? Porque lo más avanzado, pues, no lo van a entender si no tienen el conocimiento básico. Y como les he estado diciendo, ahí está el problema en cuanto al aprendizaje en ustedes, ¿sí? Eso que quería decir que para cada clase tendrían que estar estudiando bastante, no nada más de la clase que les toca ver, del tema que les toca ver, sino de lo que va alrededor del tema, porque ya se dan cuenta que está ocurriendo. Muy bien, entonces un hueso largo tiene varias porciones. La epífisis, que son los extremos del hueso, la diáfisis, que es la porción central o cuerpo del hueso, y la metáfisis, que es la unión que ocurre entre la epífisis y la diáfisis. Como veíamos en el niño, está la fisis, en donde ocurre el cartílago de crecimiento, que por acción de una hormona, que es la hormona de crecimiento, va a tener un desarrollo longitudinal. Todos los huesos
tienen diferentes excrescencias, sobresalientes del hueso, que es donde habitualmente se van a insertar ligamentos y tendones. Cada una de estas excrescencias tiene un nombre propio. Cada hueso tiene una descripción en base a las características propias de ese hueso. Aquí en el fémur tendremos que conocer muy bien lo que corresponde a la cabeza femoral. Tendremos que estudiar muy bien lo que corresponde a los cóndilos del fémur, la escotadura intercondilia. Entonces, cada hueso va a tener sus particularidades. Estos huesos se van a unir unos con otros, formando verdaderas estructuras que conocemos como articulaciones. Ustedes recuerdan que también las articulaciones tienen una clasificación en anfiartrosis, diartrosis y enartrosis. Articulaciones móviles, semimóviles y fijas. Y eso va a estar precisamente en relación a su capacidad de movimiento. Aquí tienen articulaciones fijas como los huesos del cráneo, que son suturas. Una vez que hay el crecimiento adecuado, esos huesos no van a tener movimiento. Ya recuerdan una articulación poco móvil, como es la sínfisis del pubis, o articulaciones extraordinariamente móviles, como son la articulación coxofemoral o la articulación del hombro, en donde pues ya sabemos que son diartrosis, pero un subtipo de las diartrosis que son las enartrosis, en donde hay una cabeza y una cavidad que contiene la cabeza y que le da mayores arcos de movimiento. Las diartrosis van a tener la característica de que tiene una superficie articular y esa superficie articular va a estar recubierta por cartílago. Ya conocen también que hay diferentes tipos de cartílago. Está el cartílago hialino, está el fibrocartílago, y estas superficies van a estar recubiertas de fibrocartílago que las va a proteger del daño que puede ocurrir de la fricción de un hueso con otro. Estas articulaciones muy móviles, por otro lado, van a tener una membrana que recubre al cartílago hialino y forma una bolsa cerrada en la articulación, que es la membrana sinovial y que produce un líquido que sirve de amortiguador también y de lubricante para la articulación. Bueno, esas articulaciones van a estar unidas y reforzadas por diferentes ligamentos que tenemos que conocer a la perfección, porque en diferentes procesos se pueden dañar. Esos ligamentos van a tener sitios de inserción específicos, y por otro lado, toda la estructura va a estar reforzada por lo que conocemos como tendones, que son también fibrocartílagos. Bueno, es mucho entonces lo que tenemos que saber de hueso y articulaciones para poder entender los estudios radiológicos. Hay que conocer que estos huesos pues están formados de una matriz ósea que tiene calcio, la estructura más densa que tenemos en nuestro organismo en abundancia. Entonces, ese calcio pues va a estar regulado en cuanto a la cantidad que ocurre en el hueso por diferentes factores, por diferentes factores humorales. Y pues ustedes estudiaron hasta el cansancio lo que corresponde a la relación que hay entre el calcio y el fósforo circulante en sangre, regulados por la paratormona. También vieron, como decíamos hace un momento, cómo se produce la hormona de crecimiento a nivel de la hipófisis para intervenir a nivel de la fisis y que hay un crecimiento longitudinal, y que
En la medida en que hay sobreproducción de esa hormona, una vez que se ha cerrado el cartílago de crecimiento, el crecimiento de los huesos se hace en forma horizontal, y entonces ocurre deformidad de las estructuras óseas en una enfermedad que se conoce como acromegalia. Bueno, también conocen que ciertas vitaminas van a tener que intervenir para la regulación del calcio y la entrada de este a nivel de las células del intestino delgado, como la vitamina D, el colecalciferol que se va a metabolizar en el hígado. Y por otro lado, las hormonas sexuales, sobre todo en la mujer, van a estar interviniendo también para la regulación de la cantidad de calcio que hay tanto en el hueso como circulante en sangre. Y obviamente, pues hay otras áreas que necesitan del calcio para su funcionamiento, como son los músculos. Y entonces, dependiendo de las necesidades de calcio en la estructura muscular, puede removerse calcio del hueso y desmineralizarse sus huesos en base a todo ese control regulatorio hormonal que va a estar ocurriendo en nuestro organismo. Entonces, la densidad de los huesos va a variar dependiendo de todos esos factores humorales que estamos hablando. Hay que recordar entonces que aparte del hueso en el sistema musculoesquelético, que proviene, ya se acuerdan ustedes, del mesodermo y de ahí se constituye el mesénquima, pues aparte del tejido óseo, ya decíamos que vamos a tener tejido cartilaginoso, ¿sí? Tanto el cartílago hialeino como el fibrocartílago, que va a estar reforzando articulaciones. El hueso está recubierto en su superficie por un tejido fibroso que es el periósteo, y que puede tener alguna reacción y puede llegar inclusive a calcificarse. Y por otro lado, el otro tejido en abundancia, pues será el tejido muscular, que nos permite el movimiento, y que les fascinó a ustedes estudiar cada uno de los músculos que hay en nuestro organismo, ¿verdad? Igual que cuando estudiaron lo que corresponde a los huesos. Estos huesos van a tener muchas enfermedades de todo tipo. Ustedes ya se han dado cuenta que hemos estado agrupando en radiología las enfermedades para poder valorarlas en forma más adecuada. Se han dado cuenta que hemos visto enfermedades congénitas, hemos visto enfermedades infecciosas, hemos visto enfermedades de tipo degenerativo, hemos visto enfermedades de tipo traumático. Entonces agrupamos las diferentes enfermedades para poderles dar un seguimiento más adecuado. Lo mismo va a estar ocurriendo con el hueso, ¿sí? El otro gran grupo de enfermedades que hemos estado viendo son las enfermedades de tipo tumoral. Habría mucho que hablar entonces de anatomía y fisiología del sistema musculoesquelético, pero son materias que ustedes ya llevaron y que tienen la obligación de saber y poder contestar preguntas que se les hagan. Me dio mucha tristeza cuando les señalamos con una flecha una área específica, y casi contestan que es un ser humano, ¿sí? Oye, ¿cómo que un ser humano? Sí. Le señalo una parte específica del omóplato y le ponen omóplato en general, ¿sí? Cuando era una parte específica la que les estábamos señalando. Por eso les digo que casi le ponen que yo estaba señalando un ser humano, ¿no? No se trata de eso. Tenemos que tener el conocimiento exacto del área anatómica que estamos valorando. Bueno, para no seguir mucho con lo básico, pues vamos a entrar de lleno a lo que corresponde al aspecto radiológico, porque ya no tenemos mucho tiempo, por cierto.
Y pues vamos a ver qué estudios podemos utilizar para valorar los huesos, las articulaciones y los músculos. El estudio básico son radiografías simples. Estas radiografías simples ya sabemos que no utilizan ningún material de contraste y que su nombre pues va a ser radiografía seguida del área anatómica que estamos valorando. Vamos a quitarle lo de radiografía simple. Vamos a decir radiografía. Radiografía de la rodilla derecha. ¿Sí? Radiografía del hombro. Radiografía de la pelvis. Radiografías de manos. Radiografías de pies. Ese es el nombre que vamos a estar utilizando de acuerdo al área anatómica que vamos a valorar. Podemos tomar una radiografía del muslo o una radiografía de la pierna. ¿Ok? Ese es el nombre correcto que vamos a utilizar para estos estudios. Cuando nos referimos a radiografía de la rodilla, ya sabemos que es una radiografía simple. No tenemos que ponerle el nombre de simple. O sea, si solicito una radiografía de la rodilla, no le voy a poner material de contraste en la articulación, porque ese ya es otro estudio, es una artrografía. Entonces, radiografía de la rodilla es una radiografía simple. ¿Ok? Estas radiografías simples son fáciles de tomar en todos lados, son rápidas, nos van a dar información con respecto a la estructura ósea en forma parcial. Vamos a ir viendo que diferentes estudios nos van a ampliar el horizonte. Y que las radiografías simples pues se van a seguir quedando un tanto limitadas. ¿Limitadas a qué? Pues no podemos ver adecuadamente, no podemos hacer una buena valoración de las estructuras de tejidos blandos. Entonces se quedan limitadas. Inclusive en algunas porciones del hueso nos quedamos limitados, pero las seguimos utilizando en abundancia. ¿Por qué? Porque es un estudio fácil de obtener en cualquier lugar, es rápido y nos da información, nos sigue dando información, a partir de la cual podemos ampliar la información que necesitamos o puede llegar a ser suficiente para el tratamiento que nuestro paciente requiere. Muy bien, estas radiografías las vamos a tomar cuando menos en 2 proyecciones y de preferencia proyecciones ortogonales. ¿Qué es eso ortogonales? Una frontal y una lateral, o sea, una a 90 grados de la frontal. También ya hacíamos referencia que en múltiples ocasiones la radiografía lateral o la misma frontal va a tener mucha superposición y entonces pues vamos a tener que complementar con radiografías oblicuas. Queremos ver estructuras específicas, vamos a poner al paciente como sea necesario para poder ver la estructura. Eso se hace crítico en las estructuras del cráneo. En el cráneo vamos a tener una gran cantidad de proyecciones especiales porque hay mucha superposición de estructuras. Si nosotros queremos valorar los huesos de la mano en una radiografía lateral, pues se van a superponer todos. Entonces tomamos radiografías oblicuas. Ok. Van a tener que estar bien identificadas estas radiografías en cuanto al nombre del paciente, etc. ¿Y cómo vamos a hacer su valoración? Los americanos tienen un ABS para hacer la valoración de las radiografías del hueso. ABS, un acrónimo para ellos de alignment, alineación, bone, hueso, C de cartilage o cartílago, y S de soft tissues o tejidos blandos. Eso es lo que les interesa a ellos valorar. Nosotros ya tenemos un cartabón de descripción
y ese cartabón, pues ¿sí nos recuerda en qué orden va, Ricardo? ¿Sí está Ricardo Sández ahí? Sí, aquí estoy, doctor. ¿Nos recuerda en qué orden va la descripción radiológica? Mm, sería, ay, ay, ay. Bueno, será alineaciones, hueso, cartílago, densidad y tejido blando. Esa es la descripción general en radiología. Ah, bueno, cuando valoramos radiografías del hueso, nos va a interesar mucho empezar por lo más básico, que es la densidad. ¿Cómo está la densidad del hueso? Y esa densidad puede estar normal, puede estar aumentada, puede estar disminuida. Cuando la densidad del hueso está disminuida, es por desmineralización. Hay menos calcio de que normalmente debe existir. Si esa desmineralización es generalizada, esa falta de densidad es generalizada, le llamamos osteoporosis u osteopenia. Son dos términos patológicos que implican algunas diferencias, pero que desde el punto de vista radiológico no vamos a poder hacer la diferenciación. Entonces, en general nos referimos a osteoporosis cuando hay disminución generalizada del hueso. Si hay una disminución localizada en el hueso, le vamos a llamar lesión lítica o lesión destructiva del hueso. La densidad del hueso puede estar incrementada. Cuando el incremento es alrededor de la articulación, sobre todo en las superficies articulares, le llamamos esclerosis. Y habitualmente va a ser una forma de reacción del hueso ante procesos inflamatorios. Cuando la densidad ocurre fuera del área articular, le llamamos reacción blástica. Más frecuentemente, las áreas de reacción blástica son condicionadas por depósitos metastásicos a nivel del hueso. Bueno, vamos a valorar entonces la densidad del hueso. Vamos a valorar la alineación. Todos los huesos tienen una alineación específica que tenemos que conocer. Si ustedes toman una radiografía de los huesos de la mano, se van a dar cuenta que los dos primeros dedos están alineados hacia el lado radial, mientras que del tercero al quinto están un poquito desviados hacia el lado cubital. Si ustedes ven, el fémur está orientado de arriba hacia abajo y de afuera hacia adentro discretamente. Entonces vamos a tener que ver esa alineación. Vamos a tener que ver la integridad del hueso. El hueso como tal tiene que estar íntegro. No debe haber soluciones de continuidad que denotarán la presencia de trazos de fractura. Tenemos que valorar cada una de las porciones del hueso. Ya hablamos, por ejemplo, aquí a nivel de la rodilla, donde estamos encontrando la porción distal del fémur. Tenemos que ver muy bien los cóndilos, el medial, el lateral, la escotadura intercondilia. Tenemos que ver los platillos tibiales, las espinas tibiales, la tuberosidad anterior de la tibia. Tenemos que valorar la rótula. Entonces tenemos que hacer una valoración muy completa de la estructura ósea como tal. Tenemos que valorar lo que corresponde al espacio articular. Ya sabemos que ese espacio articular está ocupado por múltiples estructuras, que desafortunadamente en las radiografías simples no podemos hacer una diferenciación. Sabemos que hay cartílago hialino recubriendo la superficie articular, sabemos que está la membrana sinovial, sabemos que está un fibrocartílago aquí a nivel de las rodillas, que son los meniscos, pero pues ese espacio articular está ocupado y aquí no vemos más que un espacio, ¿sí? Con la misma densidad. ¿Por qué? Porque es densidad de tejidos blandos, ¿sí?
Pero tenemos que valorar esa articulación. Obvio, tenemos que saber todos los componentes de la articulación. Ya tenemos que darnos cuenta que aquí están unos fibrocartílagos que son los ligamentos cruzados anterior y posterior, y que hacia las porciones laterales están otros fibrocartílagos que son los ligamentos colaterales, lateral y medial. Entonces hay una gran cantidad de estructuras aquí que vamos a tener que estar valorando, pero que en la radiografía simple no se ven. Obvio, el daño de esas estructuras va a cambiar el arreglo de la articulación. ¿Sí? Va a cambiar ese arreglo. ¿Por qué? Si se daña el menisco medial, hay ruptura del menisco, hay degeneración del menisco, este espacio articular va a disminuir y empieza a haber frote de un hueso con el otro y se empieza a inflamar el cartílago hialino y hay reacción alrededor del hueso. O sea, ocurren muchos cambios. Una vez que hay daño de toda la estructura que implica la articulación, eso es lo que vamos a tener que estar evaluando. Ok, una vez que valoramos la articulación como tal, vamos a ir a ver los tejidos blandos. Y ya sabemos qué densidades normales hay en el tejido blando. Ya están viendo esta, por ejemplo. ¿Qué densidad es? ¿Él me dice? Es grasa. Y ya estamos viendo esta otra densidad, ¿sí? Que es densidad líquida de tejidos blandos, que es el músculo. ¿Qué densidades no deben existir en los tejidos blandos? Pues no tiene por qué haber calcio, ni tampoco tiene por qué haber aire. Dos densidades, que estarán denotando patología. Y es en forma integral como vamos a evaluar entonces estas radiografías. Vamos a evaluar la densidad, la alineación, vamos a evaluar la estructura ósea como tal, la articulación y lo que corresponde a los tejidos blandos de la articulación. Digo, del área que estamos evaluando. Muy bien. Aquí les pongo una imagen de anatomía de la articulación de la rodilla para que recuerden muy bien todas las estructuras que implica la anatomía de esta área. Ya están viendo aquí 3 músculos que se han cortado y sus tendones de inserción, los tendones de la pata de ganso. Saben dónde se están insertando. Están viendo acá los músculos gemelos. Aquí tienen la articulación abierta y están viendo lo que corresponde a los meniscos. Este fibrocartílago que va a servir de colchón amortiguador a nivel de las rodillas, que tiene forma semilunar, siendo más grueso en la periferia que en la porción central, y que puede tener ruptura, que por cierto, esa ruptura tiene toda una clasificación de acuerdo a las características de cómo se va a romper este menisco, y todo eso está ya muy bien caracterizado y muy bien clasificado. ¿Y para qué sirven todas esas clasificaciones? Bueno, porque dependiendo del daño que va a tener, es el tratamiento que se le va a dar al paciente. Están viendo aquí los ligamentos cruzados, el anterior y el posterior. Están viendo los ligamentos colaterales, medial y lateral. Están viendo la grasa de la bursa de Hoffa y el tendón patelar acá en la porción anterior. Y estamos hablando nada más de la articulación de la rodilla, ¿sí? Bueno, la rodilla y el resto de las articulaciones no se han escapado de que sean invadidas en estudios radiológicos. ¿Invadidas cómo? Sí, podemos administrar material de contraste al interior de la articulación. Y si estamos utilizando material de contraste, pues ya no es una radiografía simple. El estudio se llama artrografía. Y artrografía implica entonces inyectar material de contraste en el espacio articular para evaluar esa articulación. Afortunadamente, hoy día tenemos otros estudios que sustituyen a esta agresión al tejido que implica inyectar material de contraste directamente a la articulación. Y hoy día se hacen muy poco estos estudios. En lo personal, digo que no deben hacerse. Aquí podemos ver el menisco, miren, queda como un defecto llenado.
porque está dentro de la articulación, ¿verdad? ¿Sí? El material de contraste alrededor de la articulación. Y aquí está el menisco con su forma triangular. Ya nos dábamos cuenta que es más delgado en la porción medial que en la porción lateral, es más grueso. Y están viendo las prolongaciones de la membrana sinovial. La más grande de ellas es la bursa suprapatelar. Y bueno, si estuviera roto el cartílago, ¿qué pasa? Digo, el menisco, ¿qué pasaría con el material de contraste? Pues el material de contraste se va a meter aquí. Por otro lado, aquí están viendo el defecto de llenado que también condiciona el cartílago hialino. Defecto de llenado que quedará entre la superficie articular y la membrana, pero entre el hueso y la membrana sinovial, porque el hueso está recubierto por este cartílago. Entonces, a esto corresponde la artrografía. Habitualmente inyectamos material de contraste más aire, por eso están viendo aire aquí en la bursa suprapatelar. Hacemos un doble contraste de la articulación. Vean la fecha en que hice este estudio. Creo que no habían nacido ustedes todavía, ¿verdad? Afortunadamente les digo, hoy día este estudio no lo estamos haciendo. Y vamos a utilizar tomografía computada para valorar el hueso y las articulaciones. ¿Tiene ventajas la tomografía computada? Bueno, tiene ventajas en cuanto a la resolución espacial. La resolución de contraste, pues es mejor, pero no es la que yo quisiera. ¿Por qué? Porque sigo sin poder evaluar adecuadamente los tejidos blandos. El hueso lo voy a evaluar muy bien. Inclusive puedo cambiar la ventana para ver la estructura ósea, como lo están viendo aquí. Puedo ver la médula ósea, puedo ver la cortical del hueso muy bien. Puedo hacer cortes transversales, puedo hacer reconstrucciones coronales o sagitales. Hoy día es multiplanar la tomografía computada en base a las reconstrucciones que podemos hacer. Y vean cómo la densidad va a ser diferente a nivel de la cortical que de la medular. Ya platicábamos en alguna ocasión que en la porción central del hueso va a estar la médula ósea. En los huesos largos, la médula ósea, que en el embrión y en el recién nacido es médula ósea hematopoyética. En el adulto es médula ósea no hematopoyética, que también lo conocemos como médula ósea amarilla, y que corresponde a tejido graso. Por eso la porción central del hueso va a tener menor densidad que la cortical, como nos estamos dando cuenta aquí en la tomografía computada. La tomografía computada es extraordinaria cuando queremos evaluar huesos irregulares, porque obviamente al hacer cortes no va a haber superposición de estructuras y nos permite evaluar cada una de las apófisis de un hueso irregular sin superposición de estructuras. Y cuando hablamos de traumatismos de la cara, es extremadamente difícil evaluarlo con radiografías simples. Requerimos forzosamente de la tomografía computada. Bueno, este era un video que se corrompió. Con tomografía computada logramos llegar a evaluar un poco mejor los tejidos blandos, inyectando también material de contraste en la articulación. Y entonces el estudio ya toma otro nombre. Estamos haciendo una artrotomografía computada, porque estamos inyectando material de contraste dentro del espacio articular. Aquí tenemos un ejemplo de artrotomografía computada, que afortunadamente también hoy día pues no las debemos hacer. Este es un estudio que hace algunos años. Ven la rodilla izquierda sin material de contraste. En la rodilla derecha pusimos material de contraste y pueden ver el cartílago hialino que recubre la superficie articular de la rótula. ¿Qué pasaría si estuviera roto ese cartílago hialino? Bueno, el material de contraste se insinuaría ahí, se metería en la ruptura y podríamos hacer el diagnóstico. Si se dan cuenta, también le pusimos aire al interior de la membrana sinovial. Aquí tienen otro corte de este mismo paciente. Vean el cartílago hialino cómo se delimita aquí, ¿sí? Entre la cortical del hueso y la membrana sinovial opacificada con el material de contraste. Aquí tenemos un buen ejemplo, ¿sí?, de una artrotomografía computada en donde inyecté material de contraste
y con las flechas estoy señalando. Vean, aquí viene el cartílago hialino en la rótula. Debería de continuarse así hasta acá. Pero aquí se mete el material de contraste. Casi toma contacto con la cortical del hueso, porque este cartílago está ya dañado. Vean cómo el cartílago aquí está irregular también, ¿sí? Aquí viene el cartílago, ¿ya lo ven? Y aquí se destruye. El material de contraste ocupa esta área que debiera estar recubierta de cartílago hialino. Aquí están viendo el cartílago hialino, debería de venir hasta acá, pero vean que aquí se insinuó el contraste. Hay degeneración de este cartílago hialino aquí. Entonces la artrotomografía computada nos muestra en mejor forma lo que corresponde a la estructura cartilaginosa como tal. Sin embargo, pues estamos invadiendo la articulación. Estamos utilizando una aguja para puncionar y podemos causar hemorragia. Y esa hemorragia, pues la sangre es dañina para el cartílago hialino en sí, ¿sí? Y entonces puede causar proceso degenerativo. Obviamente le va a causar inflamación. Entonces puede complicarse un procedimiento de estos con sangrado. Podemos introducir bacterias en la articulación. Y qué malo, ¿no? Porque pues, las bacterias van a condicionar infección. Entonces, procedimientos invasivos tratamos de evitarlos al máximo. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, tenemos que ver todas esas estructuras que ya les estaba diciendo. Están viendo aquí el cartílago hialino que recubre los cóndilos del fémur. Están viendo aquí los ligamentos cruzados, los ligamentos colaterales, el ligamento de Reisberg que viene aquí. Están viendo parte de los meniscos aquí en la articulación. Pero ya vimos que en la radiografía simple no lo podemos ver, ¿sí? Aquí tienen un corte sagital de la rodilla, en donde pues logran ver la rótula, ven el cartílago hialino que recubre la rótula y lo veíamos en la tomografía computada, el que recubre al fémur, ¿sí? El que recubre la tibia. Aquí está la grasa, la bursa de Hoffa. Eso lo estábamos viendo aquí, ¿sí? En la artrotomografía computada, pero con un método invasivo. Oiga, yo quiero ver todo eso, pero sin causarle invasión y posible daño a mi paciente. ¿Hay algún estudio que no puede hacer? Sí, el estudio se llama imagen por resonancia magnética. Imagen por resonancia magnética tiene una extraordinaria resolución de contraste. Ya sabemos que esta resolución de contraste, la posibilidad de diferenciar entre una estructura y la otra. Y nos dimos cuenta que eso es muy pobre en la radiografía simple, que se incrementa discretamente cuando inyectamos material de contraste en la articulación, hacemos artrografía, que mejora un tanto cuando hacemos tomografía computada. Y podemos inyectar la articulación en la tomografía computada y hacer artrotomografía computada, pero muy invasivo. La mejor resolución de contraste nos lo da el estudio de imagen por resonancia magnética. Pero son estudios complejos, muy complejos. Son estudios costosos porque el equipo es muy costoso. Son estudios tardados, se tardan un poco en obtener las imágenes. Y son múltiples imágenes en los diferentes planos las que vamos a tener que estar evaluando. Pero bueno, ya nos damos cuenta aquí que podemos ver muy bien la cortical del hueso. Aquí ya no vamos a hablar de ecogenicidad, ya no vamos a hablar de densidad. Vamos a hablar de intensidad de señal. Y vamos a hablar más al ratito por qué intensidad de señal, ¿sí? El hueso no tiene señal, lo vemos hipointenso. Y en la porción central, pues vean que la intensidad de señal es diferente. ¿Por qué? Porque está ocupado por grasa. La grasa es hiperintensa en la resonancia magnética, pero en esta secuencia en especial hemos suprimido
la señal de la grasa. Déjenme ver si tengo otra por aquí. No. Ok. Hemos suprimido la señal de la grasa que se puede hacer en resonancia magnética para ver muy bien la densidad líquida como lo estamos viendo aquí. Entonces, podemos ver bien el fibrocartílago, el cartílago hialino que están viendo aquí, y podemos ver muy bien el fibrocartílago. Aquí está el ligamento cruzado, ¿sí? El ligamento cruzado posterior. Podemos ver las estructuras musculares. O sea, resonancia magnética nos da visualización de todo lo que necesitamos en huesos y articulaciones. ¿Sería el estudio ideal? Oye, ¿se lo vamos a hacer a todos los pacientes? No, porque tiene sus indicaciones, ¿sí? Ya les decía que es un estudio, pues, no tan accesible, su costo es alto, y no hay mucha disponibilidad de equipos. Yo quiero platicarles algo como orgullo profesional. El primer equipo de resonancia magnética que se instaló aquí en Mexicali, lo instalé yo. ¿Y saben quién instaló el segundo? También yo, porque se tuvo que cambiar ese equipo, y para cuando se cambió, era el único que había en Mexicali. Por cierto, quiero decirles, ahorita me están renovando el equipo de resonancia magnética, y vuelvo a decirles que es un orgullo profesional porque desde hace 28 años, en forma ininterrumpida, el lugar donde yo trabajo ha tenido equipo de resonancia magnética, y siempre con la mayor actualización. Hablar de resonancia magnética es un poquito complejo. Voy a darles antecedente histórico. Este es Nikola Tesla. Ustedes han escuchado hablar de Tesla, pero por otra persona, ¿verdad? Sí. Por Elon Musk, que desarrolla una marca de automóvil eléctrico, que es el Tesla. Pero todo esto viene en honor a Nikola Tesla, un físico que vivió de 1856 a 1943, nació en Europa, en un área de mucho conflicto que ha habido todo el tiempo en el mundo, por ahí donde es Kosovo, en esa área. Ahí nació Tesla. Fue un físico extraordinario, un inventor. Si se dan cuenta, pues su juventud, si estamos hablando de 1956 a 1895, su juventud adulta la vivió al mismo tiempo que otra persona muy importante en la radiología, ¿verdad? Que es Wilhelm von Röntgen. Se refiere que Tesla pudo haber descubierto los rayos X antes que Röntgen, pero él nunca lo comunicó. Tesla era muy especial en cuanto a su persona, lo que ustedes llamarían un científico loco probablemente, pero él trabajó y desarrolló muchos proyectos que, pues, algunos le fueron robados, otros le fueron comprados en muy poco dinero. Y hubo dos personajes que, pues, se lo llevaron a trabajar con ellos. Uno de ellos fue Tomás Alva Edison. Yo sé que es muy aburrido, Israel, pero es algo que ustedes deben de saber. Trabajó para Tomás Alva Edison, para Westinghouse. Y Nicolás Tesla, a pesar de haber hecho una gran cantidad de descubrimientos, murió en la pobreza. Se refiere que Westinghouse, que probablemente se lo reconoce, reconocen el nombre por una marca de electrodomésticos por ahí a lo mejor, pagó la renta de los últimos años de vida de Nikola Tesla en un edificio de Nueva York. Murió Tesla con cierta demencia senil. Y en su biografía hay referencias de que se dedicaba a alimentar palomas en las afueras del edificio donde vivía
ahí en Nueva York. Pero, ¿por qué la referencia a Tesla? Porque sus trabajos iniciales en física dieron origen a todas las leyes del magnetismo que implica lo que se utiliza en resonancia magnética. Él trabajó mucho con electricidad. En un viaje muy bonito que hice al río Niágara, y precisamente al pie de una gran catarata está esta estatua de Nikola Tesla. Pedí que me tomaran una fotografía junto a la estatua, porque pues ahí él diseñó un sistema de producción de energía eléctrica utilizando precisamente las cataratas del Niágara. Bueno, otros antecedentes en la resonancia magnética son estas dos personas, Edward Purcell y Felix Bloch, que fueron receptores del premio Nobel en 1945. Uno de ellos era en la Universidad de Harvard y el otro en Stanford, y hicieron estudios en resonancia magnética en materia condensada. Ellos empezaron a estudiar el protón de hidrógeno y el estudio de las propiedades de los átomos en su entorno. El premio Nobel de Física fue en 1952, perdón. Sus estudios empezaron en 1945 y posteriormente describen dos secuencias de resonancia magnética básica que son el T1 y el T2, que son las que hoy día utilizamos en forma rutinaria en la clínica. Ellos estaban utilizando el protón del hidrógeno para sus estudios, que inicialmente no fueron en humanos. Bueno, el primer artículo que yo encontré de la resonancia magnética aplicada a la medicina está publicado en la revista Nature. Vean que es de diciembre de 1977 y hablan de imágenes de cortes delgados radiográficos de la muñeca del humano por resonancia magnética nuclear, que fue como primeramente se le dio el nombre a la resonancia magnética. Hoy día la conocemos como imagen por resonancia magnética. En su nacimiento fue resonancia magnética nuclear. Ya dentro del área de aplicación clínica y el desarrollo de las máquinas que estamos utilizando hoy día, el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 2003 se dio a otras dos personas, un americano y un inglés, Paul Lauterbur y Peter Mansfield, por su descubrimiento concerniente a la imagen por resonancia magnética. Entonces ven que esto ha cambiado a la humanidad. Y ya saben que ustedes, que el Premio Nobel se da precisamente a personas que logran cambios en beneficio de la humanidad. Esta es la primera publicación en una revista médica como tal que yo encontré, y es para mayo de 1981. Vean que esto es después de que aparece la tomografía computada en 1972, ¿sí? Estamos hablando de principios de los 80s, imagen por resonancia magnética en enfermedades del hígado. Hoy día hacemos resonancia magnética de todas las áreas del cuerpo. Tiene mayor aplicación en sistema nervioso central y en músculo esquelético, pero cada vez más en abdomen utilizamos resonancia magnética por el desarrollo que ha tenido. Muy bien. Tenemos que ver algunas bases muy fundamentales de la imagen por resonancia magnética para entender lo complejo, ¿sí? Quiero decirles, es demasiado complejo. Explicarlo en 2 o 3 palabras no es posible. Las imágenes de resonancia magnética en la actualidad se basan en el estudio del ion hidrógeno, del átomo del hidrógeno, perdón, ¿sí? En cuyo núcleo solo hay un protón, a partir de que es el elemento más abundante en el cuerpo.
estamos constituidos en un 70% de agua. Y recuerden que la molécula de agua son 2 átomos de hidrógeno por 1 de oxígeno. Estamos constituidos en gran parte por ésteres, que es la molécula básica de las grasas, en donde pues hay 3 átomos de hidrógeno por 1 de carbono. Entonces es muy abundante el hidrógeno. Entonces lo que valoramos en resonancia magnética es el protón del hidrógeno, el núcleo del hidrógeno, ¿sí? Se puede evaluar cualquier átomo, pero pues como se evalúa la actividad energética de ese protón, pues el hidrógeno es el átomo número 1 de la tabla periódica de los elementos, y precisamente porque tiene un solo protón en su núcleo. En la medida en que vamos ascendiendo en la tabla periódica, ustedes ya saben que va en relación a los protones y los electrones que tiene el átomo, y se hace más compleja la valoración de la energía que se está manejando. Entonces, es un dipolo. Tiene un polo sur y un polo norte, un polo positivo y un polo negativo. Y ese protón, que es la carga positiva, se va a alinear dentro de un campo magnético. Quiero hablarles del campo magnético. Ustedes lo considerarían un imán, ¿sí? Alejandra Estopiñán, ¿me puede decir qué es un imán como tal? En sus clases de física básica llevaron un capítulo que se llamó magnetismo, como llevaron un capítulo que se llamó óptica, como llevaron un capítulo que se llamó acústica, donde estudiaron el sonido, la luz. Aquí estudiaron el magnetismo. ¿Qué es un imán? Inclusive les hicieron hacer algún experimento por ahí, ¿verdad? De que llevaran partículas de hierro, las pusieran encima de una hoja y pasaran un imán por abajo de la hoja a ver qué pasaba. Y pusieron a bailar las virutas de hierro, ¿no? Así, es clásico ese experimento en magnetismo. Mariana Alcocer se ríe, ¿verdad? Porque todavía se hace eso en la preparatoria, en la secundaria. ¿Alguien me dice? Ok. Entonces, ¿qué es un imán? ¿No, Alexandra? Es un mineral. ¿Perdón? Es un mineral que se constituye por 2 óxidos de hierro. Óxido de hierro. Ajá, O pero sea, es un mineral. así nada más, óxido de hierro ya. ¿No me escucha? ¿Mm? ¿Me escucha? Sí, sí se escucha. Ok, que es, pues un imán es un mineral constituido por 2 óxidos de hierro. 2 óxidos de hierro. ¿Están de acuerdo con ella? Ahora sí es abierto. Pues hay imanes de neodimio y no tienen hierro. ¿Perdón? Hay imanes de neodimio y no tienen hierro. Entonces, ¿qué es un imán? Pues sería más un material que tiene propiedades de magnetismo, que puede estar dada por una corriente eléctrica, que tiene un polo Ok, positivo y uno negativo. ok, entonces cualquier trozo de hierro que se le induce una corriente eléctrica se magnetiza, ¿verdad? Se le forma una atracción hacia otras partículas de hierro, ¿sí? Eso es un imán. Tiene energía, ¿sí? Energía estática. Ok, entonces, si estamos hablando de una partícula con una carga positiva, se puede alinear en un polo positivo o negativo. Eso es lo que se hace con los átomos del hidrógeno, alinearlos en una dirección. Y tenemos que recordar que los átomos de hidrógeno tienen un movimiento que se llama de precesión. Al ponerlos dentro de un campo magnético,
se van a alinear en una dirección. Al alinearse en esa dirección, se van a estimular con una onda de radiofrecuencia. Una onda de radiofrecuencia. Y entonces se va a cambiar. Esa onda de radiofrecuencia va a la velocidad de precesión, que es un movimiento de spin, como si fuera un trompo, de estos protones. Y entonces se va a cambiar la dirección. Vamos a suprimir en un momento dado la onda de radiofrecuencia. Suprimimos la onda de radiofrecuencia porque finalmente esto es energía que se indujo hacia el protón, ¿sí? Y vuelve a su estado basal, el protón. En ese momento libera energía de radiofrecuencia que es captada por una antena. Esa energía, que le llamamos señal, ¿sí?, va a ser captada por la antena y llevada a un sistema de cómputo. Ese sistema de cómputo va a medir la cantidad de energía y la va a codificar dándonos imágenes anatómicas. Ups, ya me lo complicó, doctor. A ver. Bueno, a lo que quiero llegar es que en resonancia magnética ocupamos varias cosas. Ocupamos un campo magnético de muy alta intensidad. Fíjense que el equipo que estamos utilizando, pues ni siquiera había la unidad de medida de del magnetismo que tiene el equipo. ¿Por qué? Porque la unidad de energía que ustedes vieron, la unidad de magnetismo que ustedes vieron en sus clases de física básica es el Gauss. Y el Gauss se lo describieron como el magnetismo global de la Tierra cuando alguien está en el ecuador. El magnetismo global de la Tierra cuando está en el ecuador o en los polos. Eso es un Gauss. Bueno, se tuvo que inventar una nueva unidad, que es el Tesla, en honor a Nikola Tesla, precisamente. Un Tesla equivale a 10,000 Gauss. 10,000 veces el magnetismo global de la Tierra. Muy bien. Esa unidad de magnetismo hoy día la utilizamos en resonancia magnética en forma rutinaria. El equipo que yo estoy utilizando es de 1.5 Tesla, o sea, 15,000 Gauss. 15,000 veces el magnetismo global de la Tierra. Ese es el magneto que estamos utilizando. Y es un magneto superconductor. Después se le induce una corriente eléctrica y tiene que estar enfriado para mantener el magnetismo, porque se pierde el magnetismo en esas magnitudes. Tiene que estar enfriado todo el tiempo. Y para eso, el magneto está dentro de helio líquido. El helio es un criógeno, ustedes ya saben. La temperatura dentro del magneto, dentro del core como tal, está a 0 unidades absolutas de temperatura, 0 unidades Kelvin. ¿Me dicen cuántos grados es eso? ¿Cuánto, 0 grados Kelvin a cuántos grados centígrados equivale? Menos 273. Menos 273. Esa es la temperatura en el interior del magneto de resonancia magnética. El helio es un elemento muy escaso en la Tierra. De hecho, hay 2 lugares. Es un elemento natural, ya saben, está en la tabla periódica. Sí, es el número 2. ¿Ok? Hay 2 lugares en el mundo donde se obtiene helio. Diríamos como una mina, ¿no?, de helio. Uno está en el continente americano, está en Canadá, y el otro está en Europa. De ahí se surte helio para todo el mundo. Y hoy día, el principal consumo de helio es en equipos de resonancia magnética. Se ha tenido que regular esto porque se va escaseando cada vez más el helio. Es un elemento no renovable
porque el helio líquido es inestable y se convierte en helio gas, que se disipa. Y pues ya se darán cuenta que siendo tan escaso, es un elemento muy caro. Y los magnetos tienen que tener helio líquido. Entonces, se ha obligado a las compañías a que desarrollen sistemas para que el helio gas que se está gasificando de lo líquido se pueda volver a licuar y volverlo a inyectar al magneto. Entonces, los equipos de resonancia magnética tienen todo un sistema para estar reciclando el helio, pero ese sistema requiere, pues, entre otros, bajas temperaturas, varios requisitos, y eso hace muy complejo todo lo que estamos diciendo en cuanto a instalaciones. Por cierto, ahorita estoy en el proceso de instalación del nuevo equipo de resonancia magnética. Y bueno, para mí ya no es novedad porque ya lo he hecho más de una vez, pero es súper interesante todo lo que se tiene que hacer para lograr imágenes de resonancia magnética. Entonces, para no perdernos, se requiere un campo magnético de muy alta intensidad. Se requieren antenas de radiofrecuencia que puedan emitir ondas de radiofrecuencia y que puedan recibir ondas de radiofrecuencia. Y se requiere un equipo de cómputo muy avanzado, en donde se va a procesar toda la información. Obvio, vamos a colocar al paciente en el centro del campo magnético. Y, por otro lado, no debe haber interferencia de ondas de radiofrecuencia externas. Ustedes saben que el espectro de radiofrecuencia en el ambiente, pues es muy grande. Hay muchísimas ondas de radiofrecuencia, tanto que las señales de radio, en la radio convencional, se tuvieron que pasar de ser señales de radiofrecuencia a ser señales de otro espectro, porque ya estaba saturado todo el espacio. Entonces, no debe haber interferencia de ondas. ¿Y cómo se logra eso? Bueno, el cuarto de resonancia magnética debe estar completamente aislado de ondas de radiofrecuencia externas, porque la que vamos a enviar nosotros tiene que estar a una frecuencia determinada. Ese cuarto está fabricado de paredes de cobre y tiene cobre en las paredes, en el techo, en el piso, en la puerta, en la ventana. Todo está hecho de cobre. Y no debe haber ningún elemento ferromagnético tocando esa jaula. Entonces, es muy compleja la instalación para poder lograr las imágenes de resonancia magnética. Les vuelvo a repetir, en síntesis, necesitamos un magneto de muy alta intensidad de campo magnético. Necesitamos ondas de radiofrecuencia con antenas receptoras y emisoras. Y necesitamos un sistema de cómputo muy avanzado para procesar toda la información. Este es el equipo que instalé en 1993, un equipo nuevo para ese momento. Era un equipo de 0.5 Tesla. Lo tuvimos trabajando un tiempo. Esta es la antena para cráneo. El cráneo debe colocarse aquí. El equipo tiene una antena para cuerpo, pero mientras más pegada esté la antena al área que vamos a explorar, mejor señal nos va a dar, y mejor señal implica mejor resolución anatómica. Entonces, requerimos antenas para cada área del cuerpo. En este caso es la antena de cráneo. Requerimos antenas para rodilla, antenas para columna, antenas para la mano, antenas para el tobillo. Y entonces esto hace, pues, que tengamos que contar con toda una serie de instrumentos que se van a conectar al equipo para hacer áreas específicas de valoración en resonancia magnética.
Oiga, ¿no se puede hacer resonancia magnética de cuerpo entero? Sí, sí se puede hacer, pero la información diagnóstica va a estar muy limitada a que si hacemos una área específica del cuerpo. Bueno, este es el equipo que instalamos en 2003, un equipo de 1.5 Tesla, y ese equipo lo renovamos para el 2012. Sigue siendo un equipo de 1.5 Tesla, pero el avance que ha ocurrido en la resonancia magnética es impresionante. Y les vuelvo a repetir, ahorita no tenemos resonancia magnética en nuestra área de trabajo porque pues se está renovando y nos lo van a entregar, yo espero que para el día último de este mes. Entonces hay que estar renovando toda esta tecnología para obtener las imágenes más aceptables posibles. Hay muchas cosas que decir de resonancia magnética. Ya dijimos que es un estudio complejo, que lo vamos a hacer por regiones. Aquí, por ejemplo, si queremos evaluar la rodilla, en radiografías de rodilla, habitualmente nos piden comparativas. Aquí sería muy costoso para el paciente que fueran comparativas. Vamos a hacer de la rodilla en la que hay patología, ¿sí? O del hombro en el que estamos sospechando patología. Porque en cada área nos vamos a tardar un suficiente tiempo. ¿Qué implica suficiente tiempo? Bueno, en el primer equipo que les mostré, que utilizamos aquí, los estudios para una área específica, nos tardamos en promedio 1 hora. Ahorita, con el equipo que estábamos trabajando, ya estábamos haciendo estudios que podían tardar hasta 18 o 20 minutos. Con el equipo que vamos a tener, la rapidez se ha incrementado, pero siguen siendo estudios tardados. Siguen siendo estudios tardados. Un inconveniente de la imagen por resonancia magnética. Pero bueno, hoy día se ven así como que algunos dormidos, otros bostezando, no sé qué está pasando. Quisiera ver si hay preguntas, comentarios, aclaraciones. Yo tengo una ¿Llevamos pregunta. hasta ahorita? Doctor, yo tengo una pregunta. Sí. En la máquina ya ve que mencionó que se necesita una antena específica para cada zona del cuerpo que se vaya a evaluar. ¿La antena solo se quita y se pone o Sí, es...? sí, le digo, son aditamentos del equipo. De hecho, como antena la tenemos que, ya sabe que las antenas se conectan, ¿verdad? Sí. O sea, tienen conectores para conectarlos en el equipo como tal. Ujú. Gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? La resonancia magnética no utiliza hidrógeno. Vamos a estudiar el protón del hidrógeno. Vamos a estudiar la actividad del protón del hidrógeno. La resonancia magnética, dijimos que está enfriada en base a helio. Tiene helio líquido. ¿Ustedes conocen el helio gas? Porque lo han usado ¿para qué? Globos. Para inflar globos, ¿verdad? Ya se dieron cuenta que el helio es de muy baja densidad, ¿verdad? Por eso inflan los globos con helio, para que los globos, ¿qué? Se eleven. ¿Sí? Entonces es menor densidad que el aire, el helio, exacto. Entonces, pero el helio líquido, pues, cambia sus propiedades, ¿sí? El helio desplaza al oxígeno, precisamente porque se va hacia la posición más alta, ¿sí? No es tóxico el helio, pero desplaza al oxígeno. Entonces también ahí se tienen que tener mecanismos de seguridad, porque si hay escape de helio dentro del cuarto de resonancia magnética, no nos vamos a dar cuenta hasta que el paciente no esté respirando, ¿verdad? Porque no hay oxígeno, fue desplazado por el helio. Entonces tiene que haberse sistemas de alarma para decirnos que hay escape de helio, etc. Bueno, está muy complejo, ¿sí?
pero no utiliza hidrógeno. La corriente eléctrica que utiliza es para los sistemas de enfriamiento, que son sistemas de refrigeración normales para la computadora. No utiliza gran cantidad de energía. Obvio, cuando se levanta el campo, que así se dice, se le induce una corriente eléctrica, pero es en una sola ocasión. Y el campo siempre está permanente, ¿sí? Mientras el equipo tenga helio. ¿Ok? Definitivamente la tomografía computada. Bien. Doctor, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Al usar magnetismo, pues, ¿se puede usar en embarazadas o no? No está demostrado que tenga efecto teratogénico. Entonces, se utiliza en mujeres embarazadas. Obvio, seguimos los principios básicos de en cuanto sea necesario. ¿Sí? No vamos a hacer cosas que no sean necesarias, pero es necesario para esta mujercita embarazada. Tenemos un problema diagnóstico que tenemos que resolver y no hay otra forma, vamos a hacerle resonancia magnética, cosa que no haríamos con tomografía computada, ¿verdad? Porque está utilizando radiación ionizante, que está demostrado que sí es teratogénica. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, ¿hay indicaciones donde se prefiere el uso de tomografía sobre el de resonancia magnética? ¿Es más que, perdón? Que si hay indicaciones donde se prefiera más el uso de tomografía. Sí, definitivamente vamos a darnos cuenta. Y les hablo ahorita en músculo esquelético de resonancia magnética. No les había hablado antes, porque les decía que hay dos áreas específicas donde ha tenido más desarrollo, que es donde más se utiliza, que es en sistema nervioso central, que es el capítulo que vamos a ver después de esto, y en músculo esquelético precisamente. ¿Sí? Ya vimos por ahí su utilización en hígado, sobre todo en colangio resonancia magnética.